Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este conversatorio. En este conversatorio vamos a conversar frente a los diferentes trastornos que hay en la actualidad. Me presento, mi nombre es Caterina Agudelo Muñoz. En este conversatorio me acompañan mis compañeras Sara Montoya, Suray Mercado y Sara Correa. A continuación vamos a empezar con el trastorno bipolar por nuestra compañera Sara. Buenas tardes, voy a hablarles un poco del trastorno bipolar. Bueno, el trastorno bipolar es uno de los trastornos psiquiátricos de mayor prevalencia y tiene como consecuencia la inestabilidad crónica del estado del ánimo y la tendencia de la recurrencia en los episodios. Este trastorno tiende a iniciar en la adolescencia o adultez temprana con episodios recurrentes que tienden a presentarse durante toda la vida. Sin embargo, el trastorno también puede presentarse en cualquier edad evolutiva. Las manifestaciones clínicas de este trastorno varían entre las etapas de manía, hipomanía y depresión, entendiendo la manía como una exaltación del estado del ánimo, donde se presenta una alteración funcional, social y ocupacional del sujeto, y en muchos casos la hospitalización es necesaria para el tratamiento adecuado de este síntoma. En la depresión, el episodio depresivo bipolar tiende a ser de una edad de inicio mucho más temprano, es más abrupto, con mayor comorbilidad con abuso de sustancias psicoactivas y durante el síntoma se presenta hipersomnia, labilidad emocional y aumento de peso. Dentro de estas dos manifestaciones clínicas hay una media que sería los episodios de hipomanía, que sería como la misma característica de la manía, pero se presentan menos intensidad y no tiene como tanta dificultad o interferencia en la vida del sujeto. Las comorbilidades principales de este trastorno están asociadas al suicidio. Las personas que lo padecen tienen un riesgo muy grande de cometer el suicidio y existe una asociación muy fuerte de los trastornos bipolares y el abuso de sustancias psicoactivas y el alcohol. Los síntomas de este trastorno tienen varios criterios. Entonces está el criterio de tipo 1, de tipo 2, existe el mixto y bueno, existen varios, se los voy a mencionar pues como a grande escala. Entonces en el trastorno bipolar tipo 1 se alternan episodios maníaco-depresivos y mixtos. En el trastorno bipolar tipo 2 se alteran episodios depresivos e hipomaníacos. Y en la ciclotimia es una forma más leve de la bipolaridad y se alternan numerosos periodos de síntomas depresivos que no llegan a alcanzar la intensidad o los criterios suficientes de la depresión con otros periodos de síntomas hipomaníacos. Bueno, la diferencia, los diagnósticos pues diferenciales de este trastorno sería el trastorno depresivo mayor o el trastorno depresivo unipolar, que sería como un estado de un episodio depresivo más profundo que se queda pues como ahí y que no reacciona a antidepresivos. Bueno, el objetivo del tratamiento en este trastorno no solo es el control de episodios agudos de depresión e hipomanía, sino también la estabilidad anímica a largo plazo y la prevención de nuevos episodios. En el tratamiento farmacológico de este trastorno se utilizan estabilizadores del ánimo, antipsicóticos, algunos antidepresivos y en pacientes ya con un tema de gravedad un poco más alta o que no responde a los medicamentos, se utiliza la terapia TECAR, que es la terapia electroconvulsiva, para hacer la reconexión de los neurotransmisores. Bueno, a continuación vamos a pasar con ansiedad y ansiolíticos presentado por la participante Suray Mercado. Bueno, ahora vamos a hablar sobre ansiedad y ansiolíticos. La ansiedad es un estado emocional desagradable que tiene causas menos claras y a menudo acompaña con los efectos fisiológicos que causan miedo. Los trastornos de ansiedad son la ansiedad en patología, cuando es excesiva o persistente. Hay tipos de trastornos de ansiedad que son como el trastorno por pánico y agorafobia, fobia específica y social, trastorno obsesivo compulsivo, también está el trastorno por estrés postraumático y por estrés agudo.
Trastorno de ansiedad generalizada. Vamos a hablar un poco de los ansiolíticos. Los ansiolíticos, han habido investigaciones que dicen que el alcohol funciona como ansiolítico, pero tiene un efecto bifásico, que es decir, que al comienzo genera su efecto de calmar la ansiedad, pero genera un estado disfórico a largo plazo. A nivel farmacológico están las benzodiazepinas. Estas benzodiazepinas son el tratamiento de los estados de angustia, que constituyó un avance significativo con respecto a la medicación ansiolítica anteriormente disponible. De estas benzodiazepinas también está el diazepam. El diazepam ha sido considerada como drogas prototipo en su clase. Su probada eficacia ha tenido un buen registro terapéutico. Farmacocinética de los ansiolíticos. Estos ansiolíticos son fármacos de buena absorción en el tubo digestivo y una absorción intramuscular poco fiable. La distribución es rápida y su actuación también. Las benzodiazepinas son metabolizadas por el hígado y tienen una vida media entre 12 y 24 horas. Bueno, ahora continuamos con la depresión y antidepresivos. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud nos dice que la depresión es la principal causa de discapacidad en todo el mundo y que puede afectar tanto a niños, adultos y adolescentes. La depresión, pues, es un trastorno del estado del ánimo que implica un sentimiento persistente de tristeza y pérdida de interés. Eh, Fluctúa entre el estado del ánimo de las personas que experimentan habitualmente y lo hacen como parte de la vida. La depresión es una enfermedad altamente incapacitante y prevalente a nivel mundial. Se estima que alrededor de 350 millones de personas en el mundo padecen este trastorno. Algunos de los síntomas que se presentan en algunas de las manifestaciones que se presentan en este trastorno sería pues como un estado de ánimo deprimido la mayor parte del tiempo, la pérdida de interés o anedonia, cambios significativos en el apetito o la pérdida de peso, el insomnio, la agitación o el retraso psicomotor, la agitación, la fatiga o pérdida de energía, los sentimientos de inutilidad o culpa, la dificultad para pensar o concentrarse y los pensamientos de muerte o en suicidio. Recordemos que no necesariamente por padecer de un trastorno depresivo vamos a tener una conducta suicida. Algunos tipos de depresión que se conoce es el trastorno de regulación destructiva del estado de ánimo, el trastorno depresivo mayor, el trastorno depresivo persistente que lo conocemos como la distimia, el trastorno disfórico premenstrual, el trastorno depresivo inducido por una sustancia o medicamentos y trastorno debido a una afección médica y de trastorno depresivo especificado y no especificado. Aún no se tiene pues como causas determinadas de la depresión, pero se estima que se vienen como por rasgos biológicos y externos. Los factores biológicos tenemos como las enfermedades, el factor genético, pues como una prevalencia genética. Los factores psicológicos o personales, sea como por una ruptura, un duelo, baja autoestima, o experiencias significativas o eventos traumáticos pueden desencadenar depresión. Y en la farmacología que tenemos de la depresión, tenemos los antidepresivos que se dividen en tres categorías, que es la primera, la segunda y la tercera. Tenemos también inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina y los antidepresivos atípicos. Tenemos también que algunos efectos positivos es que disminuyen todos estos síntomas que se mencionaron anteriormente y algunos efectos negativos es que pueden producir como vómito, insomnio, aumento, pérdida de peso y entre otras. Vamos a continuar conversando sobre la esquizofrenia con nuestra compañera Sara Correa. Bueno, buenas tardes para todos. Entonces, la esquizofrenia es un síndrome heterogéneo caracterizado por presencia de psicosis, alucinaciones, delirios, desorganización del pensamiento
y deterioro del funcionamiento social y laboral. Frecuentemente se presentan estos síntomas con aislamiento, disminución de la expresión del estado de ánimo, pobreza del pensamiento, alteraciones de varios dominios neurocognitivos, como la atención, la memoria y la función ejecutiva. Bueno, manifestaciones clínicas. Están los síntomas positivos, negativos, desorganizados y neurocognitivos. Dentro de los síntomas positivos, se pueden clasificar como ideas delirantes o alucinaciones. También ideas persecutorias delirantes, es decir, que sienten que los están persiguiendo, o también ideas delirantes de robo. También están los síntomas negativos, los que incluyen afecto y efecto aplanado de las expresiones del paciente como tal. Anedonia, que es falta de interés en las actividades generales, hay pobreza en el habla y falta de socialización. Cuando hablamos de síntomas desorganizados, hablamos de trastornos del pensamiento o conductas extrañas dentro de su grupo o dentro de su sociedad. Hay déficits cognitivos, neurocognitivos, que son como la atención, hay velocidad del pensamiento, hay poca memoria del trabajo, también hay pensamientos abstractos, poca resolución de problemas o comprensión de las interacciones sociales. Ahora vamos a hablar de la prevalencia de discapacidad. Por lo general, es la 12ª causa de discapacidad en el mundo y es el tercer trastorno mental con mayor número de años de vida con discapacidad. La mortalidad de este trastorno se presenta cuando hay suicidio o por enfermedades cardiovasculares, también debido al consumo de los medicamentos que están indicados para este trastorno, que son los neurolépticos. Dentro de los factores de riesgo, por ejemplo, se presenta en personas en zonas urbanizadas, con altos índices de pobreza, con ambientes migratorios, también porque hay traumas de la niñez, complicaciones obstétricas, uso de cannabis, es decir, alucinatorios, y también dentro de la construcción del embarazo hay desnutrición o historia familiar. Em, Hablemos de los subtipos. Está el paranoide, está el hebefrénico, catatónico, indiferencial y residual. Entonces, cuando hablamos de esquizofrenia paranoide, estamos hablando de la presencia de una preocupación excesiva por una o más ideas delirantes de diversas índoles, alucinaciones auditivas, también el lenguaje no es normal, comportamientos reactivos, presenta poca afectividad. Cuando hablamos de esquizofrenia desorganizada o hebefrénica, los rasgos predominantes son que el lenguaje como el comportamiento se ven alterados. No hay un orden, no son concretos en responder, ni tampoco hay una reacción a los estímulos externos de manera adecuada. Si hablamos de esquizofrenia catatónica, se caracteriza por presentar una inmovilidad, es decir, no hay movilidad de parte del cuerpo, también llamado catalepsia. Hay un negativismo extremo en la adopción de posturas, de movimientos estereotipados, abundantes muecas, o también una limitación de palabras. La esquizofrenia indiferenciada se basa básicamente en que hay una presencia de varios síntomas de las anteriormente mencionadas, por lo que entonces el psiquiatra opta por pues, decir que tiene una esquizofrenia indiferenciada, ya que no se cataloga dentro de las anteriores. Y esquizofrenia residual, no hay ideas delirantes ni alucinaciones, solamente hay como manifestaciones leves de los síntomas positivos que se mencionaron anteriormente, como los negativos, también unas creencias, pues, digamos, un poco irracionales, pero tampoco pues cae como dentro de la característica de esquizofrenia como tal. Ya como último, para cerrar este conversatorio, dentro del diagnóstico se debe realizar una evaluación clínica, una anamnesis completa para descartar causas externas como el consumo de sustancias o si existen lesiones cerebrales, si hay enfermedades médicas o que no se vaya a confundir con otro trastorno como afectivo, delirante, esquizotípico, trastorno obsesivo compulsivo, entre otros.
Muchísimas gracias por estar presentes en este conversatorio. Esperamos que todos los temas hayan sido entendidos y explicados de forma concreta. Agradecemos también a nuestras compañeras por las explicaciones.